Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. El motivo de este video es para hablar acerca de la tarea número 9, que trata sobre sólidos de revolución. Es un tipo de figuras que vamos a estar revisando. Vamos a calcular el volumen de estas figuras geométricas en 3 dimensiones y por lo tanto tenemos que saber un poco acerca de ellas. La definición es la siguiente: se forma a partir de rotar el área bajo la curva, es algo que ya vimos con respecto al eje de las X, es decir, vamos a utilizar el eje de las X como un eje de rotación. La manera más sencilla de comprender este concepto es hacerlo gráficamente. Primero vamos a graficar una curva simple. Aquí tenemos la curva de la parábola y igual a x cuadrada en el intervalo 0,5. El área que hemos calculado ya bajo esa curva pues es la siguiente, ¿vale? Recordarás esta figura en otros temas que hemos revisado. Bueno, pues el volumen que se formaría a partir de rotar con respecto al eje X esta área sería el que te muestro a continuación, ¿va? Es una especie de cono. Ahí puedes ver el área que se rotó. Ahora vamos a tener una figura que vimos en geometría analítica, que es la circunferencia. En este caso únicamente tenemos la mitad de la circunferencia. El área bajo la curva en ese intervalo sería esta que te muestro a continuación. Y si rotamos con respecto a X, obtendríamos, como podrás haber imaginado, pues una esfera, ¿va? Ese es el sólido que se forma a partir de la circunferencia. Vamos a ver una figura un poco más compleja que también vimos en analítica, la cual es una elipse, ¿va? Una elipse es como una esfera pero ovalada. Si nosotros graficamos tendríamos el área y al rotar con respecto al eje obtendríamos una figura geométrica que es conocida como un elipsoide. Vamos a probar con algunas otras curvas, por ejemplo con x elevada al cubo, es esta figurita. Si recuerdas, esta figura tiene la característica de que en la parte negativa el área está debajo de la curva y en la parte positiva el área está por encima de la curva. Nos queda este sólido simétrico donde hay dos conos pues opuestos, ¿va? Bueno, más bien son como una especie de conos, ¿verdad? Porque sus caras son curvas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos simplemente una recta paralela con respecto al eje de las X. El área que se ubica bajo esa curva es esto, un simple rectángulo. ¿Y cuál crees que es el sólido de revolución que se formaría? Bueno, pues sería un cilindro, ¿vale? Ahí lo tenemos, nuestro cilindro. Vamos a ver una figura un poco más interesante, que suelen ser las trigonométricas en general, las que tienen gráficas con características un poco más interesantes. Tenemos la función seno. Si nosotros rotamos el área que está bajo la curva de la función seno, obtendríamos un sólido de revolución como este que ves aquí. Si te das cuenta aparecen pues como varios discos sobrepuestos. Ahí lo tienes, ¿vale? Ok, vamos a probar con unas figuras un poquito más complejas. Una figura exponencial con una trigonométrica combinadas nos dan una gráfica más o menos así. Si nosotros la rotamos con respecto al eje X, entonces obtendríamos esta figura de aquí, ¿vale? Ok, y por último vamos a ver la siguiente figura. Esta es una curva de dos funciones trigonométricas. El área que nosotros rotaríamos con respecto al eje es la que tenemos aquí. Y finalmente nuestro sólido de revolución es este. Es un sólido, se parece mucho a la pieza del alfil del ajedrez. Y bueno, en general así es como se genera un sólido de revolución, y en posteriores sesiones
vamos a revisar cómo calculamos el volumen de estos sólidos. Eso sería todo por el momento. Te agradezco mucho por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.